ya en el Meet esperando para el inicio del examen. El examen va a empezar exactamente a las 5 de la tarde y tiene una duración que va a estar estimada en el cuestionario. Una vez que comenzaron, ya no pueden volver atrás las preguntas y tienen que avanzar con su examen. También los alumnos que entran más tarde se les va a quedar menos tiempo para su examen. Y bueno, los alumnos que no entren en el Meet y rindan igual el cuestionario, se les puede eliminar su examen. ¿Sí? Así también, una vez que ya entraron al examen y están en el Meet, no se les puede poner más ausente en ese examen. ¿Están entendiendo todos? Los alumnos que tienen algún problema y no pueden rendir, no pudieron rendir, entonces envían su justificativo a mi correo que está ahí ligado a mi nombre, a mi usuario en la plataforma. ¿Sí? ¿Se entendió bien este tema del examen? Va a entrar todo lo que se desarrolle hasta el día de hoy. Desde el primer día de clase hasta el día de hoy va a entrar en el examen. Lisa, y en caso que esta vuelta por A o por B motivo no puede rendir, ¿qué le queda como chance? Le queda el examen recuperatorio que es al final del semestre. La fecha del examen recuperatorio es un segundo voy a decirles ya la fecha. No es para que ahora ya planifiquen rendir ese examen, sino para que sepan, porque después faltan y empiezan a preguntar sin parar. El examen recuperatorio está previsto para el 7 de junio. Es la última fecha disponible para rendir un recuperatorio o lo que sea. O sea que si por A por B motivo yo no pude rendir, sí o sí tengo que rendir el segundo parcial y el trabajo práctico. Exactamente. Y luego el recuperatorio. Sí o sí. Y si no estoy, por ejemplo, no estoy inscrito en la lista, esta vuelta ya no puede ocurrir más eso, pero en caso que aparezca por ahí, eso no puede ser, ¿verdad, Liz? No puede ser. Y que estén habilitados en el aula virtual no significa que están en la lista. Ustedes tienen que revisar la lista de alumnos matriculados y si es que de por ahí no están, tienen que resolver ese problema en dirección académica y pedir que se nos pase a los profesores esa planilla. Porque este fin de semana voy a estar quitando del aula virtual a los alumnos que no están matriculados, de modo que no puedan acceder al examen al examen parcial. Como dice Lisa, pero yo estoy matriculado en el aula virtual, pero no te matriculaste en la facultad, en la materia, esa es otra historia. Sí, no tiene nada que ver. Lo que importa es que esté matriculado en la dirección académica. Y también, si ahora, vamos a suponer que ustedes tengan algún amigo que no está en el aula virtual, pero sí está matriculado, pero nunca entró al aula virtual, no se anotó luego. Si pretenden el día del examen agregarse y que estén ya en el examen, eso va a ser un problema muy grande porque los grupos seleccionados para el examen ya están con muchas horas, muchos días antes inclusive del examen. Entonces, cuando ya empezó el examen, ni modo que se les pueda estar agregando en el examen. ¿Se entiende lo que digo? En el examen, digo, en la plataforma. Y verá que pueden verificar en nuestra aula la lista, creo que está publicada ahí, por si está su nombre. Sí, ahora mismo estoy mirando el aula virtual y está en el área de comunicaciones, a ver, en formalidades está la lista de inscriptos en la asignatura actualizado al 17 de marzo. En esa lista tienen que verificar si es que están matriculados y si no, moverse ya y hablarle a la delegada para que se pueda comunicar con nosotros en ese caso, pero en verdad que con la dirección académica es que tienen que resolver ese problema, porque si no están matriculados no hay forma de que puedan rendir ese examen parcial. No, a nivel de dirección académica ya eso es. Ya nosotros no vamos a hacer nada. Así mismo es. Sí,
No se entiende. No Lía, sé. yo no te entendí nada. Lía, vos no podés escribir en el chat porque parece que no anda tu micrófono. Sí, podés escribir en el chat. Ahí sí. Bueno, mientras que Lía está escribiendo su pregunta, ¿qué más faltaba decirles eso? Ahora tenés tu micrófono apagado. Recuerdo que dijiste que tenía que estar 15 minutos antes. Sí. Sí. Eso no significa que sí o sí a los 15 minutos antes ya se le va a admitir, pero tiene que estar ya ahí en la espera. Sí. Dice, Lía, dice, si es que entro en la plataforma, entro en mi perfil y veo que está entre mis cursos Historia de la Arquitectura 2, significa que estás matriculada en el aula virtual, pero no necesariamente en la dirección académica. Yo te voy a mostrar en la dirección y tenés que estar como alumna, ¿verdad? Porque hay algunos que se inscriben sin rol, no sé cómo hacen, pero ahora mismo voy a mostrar. La lista de la dirección académica es la más importante. Sí, es acá. Acá ustedes están viendo, ¿verdad? En el área de formalidades está la lista de inscritos en la asignatura. Le dan clic y van a poder descargar esa lista. En esa lista están los alumnos inscritos en la asignatura. Ahí tienen que revisar. Ahora mismo están inscritos 164 estudiantes. Bueno, si el nombre de ustedes no está acá, eso tienen que resolverlo antes posible en dirección académica para que la dirección académica vuelva a generar de nuevo esta planilla si es que hay posibilidad y vuelvan a pasarnos a los profesores para poder considerar para que ustedes puedan rendir. Pero ellos nos tienen que autorizar, no nosotros. Claro, la dirección académica tiene que mandar la nueva lista, si no, no se puede. Porque Hay, nosotros no somos, no tenemos ese poder de matricularle en la facultad. sí, hay veces que la gente ese día del examen a la mañana, a las 11 de la mañana, o sea, no ese día del examen, sino ese, creo que un día antes, a las 11 de la mañana te dicen, profe, yo no estoy en la lista, no sé qué voy a hacer, que esto, que lo otro. Y Y ya no podemos hacer más nada nosotros. En verdad, no. Y hay gente también que está ahí en la lista. Ay, salí luego. Bueno, ¿cuántos dije que estaban? 64, creo. 164. Y si miramos en el aula virtual, estudiantes hay 153. Que ahí, Significa que hay 11 estudiantes que tranquilamente no se matricularon en el aula virtual y seguro que el día del examen, faltando 5 minutos, se van a meter en el aula, pero no van a aparecer en el examen. ¿Por qué? Porque el examen muchas horas antes ya se planifica todo, ya se arma todo, no es que sale en forma automática. Ese examen nosotros tenemos que armar minuciosamente alumno por alumno. Tenemos que agregarle en el cuestionario. Lindsay, Y una vez creo que le preguntaste a alguien cómo hizo para entrar. Y me pasaron nomás el link, creo que alguien dijo, ¿verdad? sí, eso también. El examen va a estar dividido por filas. Y ustedes no tienen que pasarse, por favor, no se pasen. Eso está matando mosquitos. No se pasen, por favor, el enlace del Meet entre ustedes en los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque entra gente que no está habilitada para el examen y entran también en cualquier fila. Tienen que entrar ustedes en su fila correspondiente y tienen que entrar a partir del Meet que está habilitado en el aula virtual.
También el usuario con el que entran al examen tiene que tener el nombre de ustedes. Tienen que cambiarle el nombre si es que entran con otro usuario. ¿Por qué? Porque si no son alumnos se les va a quitar tranquilamente del aula y van a prender sus cámaras, van a prender para poder rendir. Y si es necesario se les va a decir también que enciendan sus micrófonos, de modo que puedan rendir ustedes solos con tranquilidad sin estar en un ambiente con otros estudiantes o con otras distracciones. Bueno, ¿Está bien? Y ya está en el chat, ya está. Profe. ¿Sí? Sí, Joana, ya entendió todo, profe. qué gusto, Joana. Y si está acá el delegado o la delegada, tiene que ponerse en contacto con los compañeros preguntando quiénes son los que no están todavía en el aula virtual, porque eso vamos a necesitar para armar los grupos también. Bueno, para que se inscriban en el aula virtual. Sí, pero a tiempo, no el lunes a Y la tarde ni el martes a la mañana. por eso mismo. Y bueno, Lisa, creo que podemos empezar. Sí, señora. Entonces, ¿me vas a avisar cuando te pase el PPT o vas a pasar vos nomás? Y voy a pasar yo nomás, Lisa. Y si por ahí pasa algo, voy a pedir socorro, pero creo que digo está bien, ¿verdad? Después de toda la tormenta. No marca lluvia, que sí, o sea, no marca tormenta todavía. Ahora todo el estadio, lo que pasa por acá el estadio. Bueno, genial. Bueno, Entonces, adelante. genial. Voy a pasar dos videitos antes acerca de lo que está aconteciendo con Santa Sofía de Constantinopla, que dejó de ser un museo y que ahora más es otra vez una mezquita. Y son videos muy cortos, uno es de la prensa alemana, creo, y el otro creo que es, no sé si es de CNN, pero vamos a ver un poquitito a ver qué es lo que pasa el día de hoy. No sé si alguien puede ir entrando nomás ahora como turista o algo así, y creo que las cuestiones son un poco distintas, ¿verdad? Vamos a mirar entonces esos. Santa Sofía ha visto cómo caían imperios, se reemplazaban religiones oficiales y cómo incluso se cambiaba el nombre de la ciudad que la alberga, pero siempre ha resistido. Construida en el siglo VII, fue durante años la basílica cristiana más grande del mundo. Casi 1000 años después, fue convertida en una mezquita bajo el Imperio Otomano. Pero en los años 30, por decisión de Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía, pasó a ser un museo, un símbolo del nuevo Estado secular. Desde entonces ha sido un punto de encuentro para muchos credos, sin pertenecer a ninguno. Un lugar donde papas y presidentes acudían a contemplar su maravillosa arquitectura. Pero la religión es una herramienta política para el presidente Erdogan, que ya anunció sus intenciones de cambiar el estatus del edificio en mítines electorales. Como saben, hace tiempo que convirtieron Santa Sofía, que era una mezquita, en un museo. Esperamos que tras las elecciones podremos llamarla de nuevo mezquita. Grupos islámicos nacionalistas han luchado para rezar en Santa Sofía, lo que ha indignado a muchos griegos que consideran que la basílica es parte de la cultura cristiana ortodoxa. La UNESCO ha advertido que convertirla en mezquita podría violar la Convención sobre Patrimonio Cultural. Pero pase lo que pase en esta polémica religiosa y nacionalista, Santa Sofía seguirá siendo el ícono de Estambul.
Desde comienzos del siglo XI y durante la mayor parte del XII se desarrolló el primer estilo internacional europeo, el románico. Coincidió con un periodo de mayor tranquilidad y prosperidad económica en la historia europea, una vez superados los temores del año 1000 y las segundas invasiones, convirtiéndose en el arte característico de la época feudal y de una cultura europea eminentemente cristiana. Se difundió con una cierta homogeneidad por todo el continente europeo por la influencia del monacato cluniacense, de las rutas de peregrinación, especialmente del Camino de Santiago, y de las cuadrillas de canteros itinerantes. En este periodo de mayor prosperidad y estabilidad se asistió a un renacimiento cultural y artístico ligado a la renovación monástica promovida por la abadía de Cluny y a las enormes donaciones que recibió, que se tradujo en un gran afán constructivo que se extendió por toda Europa, en el que la nobleza feudal y el clero fueron los impulsores de esta nueva piedad religiosa de intención expiatoria y de agradecimiento. Europa se pobló de monasterios y de iglesias de un tamaño mucho mayor y de una riqueza superior a las construcciones precedentes, que se caracterizaron por su monumentalidad, por el empleo de la piedra de sillería, del arco de medio punto, la bóveda de cañón, portadas ornamentadas con esculturas, etc. Los rasgos de este nuevo arte internacional fueron una mezcla singular de la tradición heredada de la antigua Roma y del arte paleocristiano, del arte prerrománico, especialmente del carolingio, otónida y asturiano, del arte bizantino y con influencias en ocasiones del mundo germánico y de la cultura musulmana en determinados países. Las iglesias y los monasterios fueron los ejemplos más característicos de este renacimiento arquitectónico, fruto de una sociedad feudal y de una cultura profundamente religiosa y teocéntrica. No obstante, también se desarrolló una arquitectura de carácter civil, de la que han quedado como testimonios algunos castillos y recintos amurallados. Las iglesias se caracterizaron por su monumentalidad, su solidez y su aspecto macizo. Se construían mediante sillares bien labrados y con imponentes muros muy gruesos para soportar las grandes bóvedas de cañón que las cubrían. Eran un monumento a Dios y sólidas y fuertes como la propia fe cristiana. Su función principal era la celebración del culto cristiano, orientadas hacia el este, pero también fueron lugares en los que se predicaba la religiosidad de la época, adoctrinando al pueblo iletrado a través de los sermones y de la escultura y pintura que recubría sus fachadas e interiores. También fueron el lugar de reunión del clero y, en ocasiones, de la propia comunidad cristiana. Numerosas de ellas se convirtieron en lugares de peregrinación, asociados al culto a las reliquias impulsado desde la abadía de Cluny. Se emplearon gran cantidad de plantas, aunque las preferidas fueron las longitudinales, que dirigían la atención del fiel hacia el ábside, en un camino de toda la comunidad cristiana hacia la salvación y dirigida por la Iglesia. En algunos casos se utilizó la planta basilical de 1, 3 o 5 naves y con ábsides semicirculares o poligonales en la cabecera. No obstante, la preferida fue la planta de cruz latina, normalmente con naves impares, más alta y ancha la central, y un transepto que separaba a los fieles del presbiterio, a la vez que recordaba simbólicamente la cruz de Cristo que trajo la salvación a la humanidad. Su cabecera solía rematarse con ábsides y absidiolos. A los pies, y en ocasiones también en los brazos del crucero, aparecía una portada monumental, flanqueada por altas torres campanario, y que solía estar cubierta por abundantes relieves con una función didáctica. Esta planta era una metáfora del propio cuerpo místico de Cristo en la cruz y también del papel de la Iglesia como intermediaria necesaria para la salvación de la humanidad.
El recorrido desde el pórtico hacia el ábside era un camino de salvación, la peregrinación del hombre en su vida hacia Dios y también muestra del papel de la Iglesia como única representante de Cristo en la tierra que tiene la misión de dirigir al pueblo hacia la salvación. Fueron menos frecuentes las iglesias de planta centralizada, normalmente de origen templario, inspiradas en el Santo Sepulcro de Jerusalén, o de cruz griega con cúpulas de herencia bizantina, como algunas del sur de Francia. La creación más característica del arte románico fue la iglesia de peregrinación, necesaria para acoger a grandes cantidades de peregrinos que querían venerar las reliquias sagradas y favorecer su tránsito por la iglesia sin interrumpir las celebraciones religiosas. Los monjes cluniacenses extendieron el culto a las reliquias y las peregrinaciones a Roma o Santiago de Compostela fueron un fenómeno cultural y religioso muy característico de la época. Eran iglesias de gran tamaño, con planta de cruz latina y crucero muy marcado en planta, y con 3 o 5 naves longitudinales y 3 habitualmente en el transepto. Bajo el crucero, la entrada o el presbiterio, solía existir una cripta en la que se exponían las reliquias principales de la iglesia. Su cabecera estaba muy desarrollada, con absidiolos radiales sobresalientes al exterior y con capillas laterales en los brazos del transepto, donde se exponían diferentes reliquias menores. En torno al presbiterio aparecía un deambulatorio o girola que permitía a los peregrinos entrar por las naves laterales y venerar las reliquias de los absidiolos de capillas laterales y radiales sin interrumpir los oficios litúrgicos que se celebraban en el presbiterio y en la nave principal. Para acoger a un mayor número de fieles o peregrinos, sobre las naves laterales podía aparecer una tribuna en la que se podían abrir pequeños ventanales. Estas tribunas también contribuían a trasladar al exterior los enormes empujes de la bóveda de cañón de la nave central. Las naves se separaban por arcos de medio punto, el más característico de la arquitectura románica. Estas construcciones eran mucho más elevadas que las prerrománicas y estaban cubiertas por bóvedas de cañón muy pesadas en vez de cubiertas de madera, y se encontraban reforzadas por arcos fajones que descansaban en gruesos pilares. Las naves laterales solían cubrirse por bóvedas de arista. El enorme empuje de las pesadas bóvedas de piedra era sostenido por gruesos y macizos muros reforzados exteriormente por contrafuertes, con pequeñas ventanas abocinadas y por recios pilares cuadrados, rectangulares y especialmente cruciformes o compuestos, con semicolumnas adosadas a sus frentes que soportaban los pesos trasladados por los arcos fajones y los formeros. Los capiteles de estas columnas estaban decorados con relieves historiados. Ábsides y absidiolos solían cubrirse mediante bóvedas de horno. Para destacar la relevancia del crucero, solían aparecer cúpulas, normalmente sobre trompas, unos triángulos curvos en forma de abanico, y al exterior se mostraban mediante cimborrios poligonales. En su alzado solían distribuirse en 2 pisos: el piso de arquerías, con arcos de medio punto, muchas veces doblados, que separaban las naves y se apoyaban sobre pesados pilares cruciformes, y por encima una tribuna o triforio o un piso con pequeños ventanales. Fueron menos frecuentes las iglesias con 3 pisos, con un claristorio en la parte superior, como en las iglesias anglo-normandas. Este alzado permitía dar solución a los problemas estructurales que originaba el peso de las bóvedas de cañón, puesto que los pilares entre las naves trasladaban verticalmente su peso, mientras que las naves laterales y las tribunas actuaban como soporte de los empujes de la bóveda de cañón central y los trasladaban hacia los gruesos muros exteriores. Asimismo, los arcos fajones del interior trasladaban los empujes hacia el exterior y allí se reforzaban
con robustos contrafuertes. El espacio interior se caracterizaba por su escasa luminosidad, ya que el grosor y la función sustentante de los muros impedía abrir grandes vanos en los mismos. También se caracteriza por el ritmo hacia el altar, marcado por cada tramo de arcos, pilares y columnas. En general, tenían un aspecto macizo y pesado, predominando el muro sobre el vano. Interiormente presentaban decoración en relieves en bandas geométricas y en sus capiteles, y estaban pintadas al fresco con vivos colores y motivos religiosos. Su aspecto exterior era pesado y macizo, por los gruesos muros, a pesar de la verticalidad de las torres y de los cimborrios, y destacaban sus volúmenes rotundos, que traslucían la estructura interna de la iglesia, naves, transepto, crucero, ábsides, etc. Los muros exteriores solían articularse y reforzarse mediante robustos contrafuertes dispuestos de modo regular, necesarios para aguantar los empujes de las bóvedas y que se correspondían interiormente con los arcos fajones. En las iglesias románicas, la decoración exterior rompía la homogeneidad del muro mediante diferentes elementos, como arquillos lombardos, columnillas y baquetones, bandas geométricas como taqueados o ajedrezados, dientes de sierra, etc. En las ménsulas o canecillos que sustentaban los aleros de los tejados y en las columnillas exteriores solían esculpirse relieves historiados. La decoración en relieve se concentraba especialmente en las portadas, habitualmente abocinadas y que eran auténticas Biblias de piedra con una función didáctica: adoctrinar a los fieles y letrados en las verdades de la fe cristiana y de la propia sociedad feudal. Bueno, ahí tuvimos una introducción de lo que viene a continuación del mundo bizantino. Voy a proyectar un poquitito eso. Una ventana. Aquí tenemos. Me dicen si es que se puede ver. Sí se ve, Celso. Bueno, genial. La clase pasada estábamos hablando sobre Santa Sofía y hay que recordar que Teodosio el Grande, que fue un emperador romano, había dividido el imperio romano en dos: imperio romano occidental con capital Roma y el imperio romano oriental con capital Constantinopla, vamos a llamarlo así, que esto va a dar origen al mundo bizantino, y donde Constantino va a desarrollar un imaginario que es muy característico del mundo oriental. La arquitectura de los romanos en Oriente Medio tuvo muchas influencias, como habíamos visto en parte de Santa Sofía. Es difícil decir de qué religión es, porque ahí creo que hay ortodoxos, hay otomanos, están los cristianos, también están los musulmanes, y de momento ahora es como una suerte, ahora es una mezquita, pero es como una suerte de palimpsesto, que es como es ese procedimiento a través del cual la restauración va liberando capas y capas y capas de superposición e inclusive de arquitectura de otros tiempos, y se llega a ver cómo inicialmente era o a qué grupo respondía o cómo era esto. Según los videos que vimos, esto, digamos, la conversión del museo a una mezquita, según lo que yo puedo leer entre comillas en el artículo periodístico, es una cuestión, digamos, más bien política. Ojalá que eso se plantee o se siga manteniendo como está actualmente su interior, ¿verdad? Porque cuando ya pasamos a una etapa de rito cambia. Por otro lado, mientras esto sigue su evolución y sigue su crecimiento y sigue, yo creo que enriqueciéndose con el mundo oriental, la otra parte del mundo con capital Roma cae. Y la caída del Imperio Romano Occidental abre una brecha en el tiempo que nosotros los occidentales le llamamos Edad Media.
Y durante ese periodo de la Edad Media, entonces se van a dar nuevamente algunos acontecimientos arquitectónicos, el urbanismo propiamente dicho, como nosotros conocíamos en Roma a través de sus civitas y que tenía también una cierta influencia, digamos, de la polis griega en algunos casos, en el mundo medieval se va a dar con su propio ritmo y con su propia espontaneidad. Si bien nosotros en el curso tenemos una mirada más cercana hacia temas religiosos, también hay temas civiles. Pero ¿y por qué temas religiosos? Y probablemente porque dentro de esta esfera es que se dieron algunas cuestiones, digamos, paradigmáticas con respecto a la construcción y con respecto al hacerse del espacio medieval. Mirando otro punto, cuando miramos la arquitectura civil, es más bien de defensa. Y esa cuestión defensiva nos da la brecha, nos da la mirada de la inestabilidad de vivir en ese mundo medieval. Podemos hacer una suerte de transposición de la vida medieval con la vida contemporánea que tenemos. Esta vida medieval, una vez que termina la caída del Imperio Romano Occidental, bueno, siempre me pregunto qué habrá pasado de toda la gente que vivía en las ciudades romanas y las que fueron conquistadas. ¿Dónde fueron? ¿A dónde corrieron? Era más o menos salvarte y construir una suerte de sobrevivencia. Como era justamente muy inestable, venían hordas y atravesaban sectores que a lo mejor podían tener una mínima preparación, una mínima producción. A veces me suelo preguntar de esta misma manera qué fue lo que pasó con las misiones jesuíticas que tenían la comunidad indígena adentro, porque que recibían el catecismo, y una vez que son expulsados los jesuitas del Paraguay, bueno, ¿qué pasó con toda la gente que recibió el adoctrinamiento? ¿A dónde se fueron? Una vez le consulté al padre Meliá y me dijo, bueno, me dio a entender su teoría que él piensa que de ahí se convirtieron seguramente los pequeños poblados que nosotros conocemos hoy. Quizás haya sido así, pero documentación certera seguramente hay, pero probablemente no tenemos. Hay que ir a rastrear las cuestiones sobre la imagen y sobre la memoria del Paraguay reciente. Podemos decir que no conocemos mucho sobre eso. Si miramos a la Edad Media, digamos que los arqueólogos, quienes siguen haciendo los desenterramientos, que suelen trabajar con los etnógrafos, que son los profesionales que se encargan de ir construyendo cómo era la escena cotidiana de la manera de vivir del ser humano, de las comunidades en estos tiempos, van, digamos, agregando nuevas experiencias en la investigación. Así es como varios lugares se vuelven a desenterrar. Acá vemos, en esto tenemos los castillos medievales, le llamamos así, porque también en este mundo románico, que lo llamamos así en su primera instancia, ya que surge un estilo al que nosotros le vamos a llamar románico, y la evolución de con el tiempo va a dar pie a otro estilo que lo vamos a llamar estilo gótico. Estas características tienen como una raíz culturalmente y en cierta forma filosófica acercada a la religión, como había dicho la presentación. También hay como una suerte de volver a congregar la dispersión. En ese sentido, mucha gente que vivía en el imperio se haya convertido en cristianismo, va a permitir que eso sea como una suerte de aglutinamiento. Esto va a dar pie, verá, a otros movimientos más adelante, con Carlomagno, que va a tratar de restablecer el Sacro Imperio Romano. Mientras se da esa cuestión, ese trance en esa instancia de sobrevivir, vos podías tener dos opciones. O podías vivir en los monasterios con los monjes, o podías vivir en los recintos, digamos, civiles de tendencia militar, que más tarde estos señores con mucho poder van a convertirse en otro momento en el periodo gótico como el señorío feudal. Entonces, la arquitectura en este caso muy lejana a la romana, porque va a utilizar, acá en este castillo nosotros vemos que utiliza el sillar. La piedra es un elemento natural, pero cuando la piedra la manipulamos y la convertimos en un referente constructivo con el cual se puede construir arquitectura, entonces eso podría pasar a ser un aporte constructivo. Yo puedo construir
un muro de piedra. Entonces puedo decir sillar de piedra. De hecho, estos bloques de piedra también son mampuestos. Por eso también podemos decir que es una mampostería en piedra. Va a generar un muro como el que tenemos aquí, que en este momento se ve como limpio, se ve muy austero, pero cuando esa piedra, así como habíamos visto en el momento griego y en el momento romano, inclusive en el paleocristiano, cuando la piedra tiene un tallado, se esculpe, ya no es solamente una piedra para cerrar un espacio, sino que aparte de cerrar un espacio, está transmitiendo una información. En ese caso estamos hablando de digamos, lo que podría convertirse en una propuesta arquitectónica. Se puede partir de varios eventos interpretar la mirada románica. En este caso también vemos, y como estuvo hablando bastante la presentadora del video, hay algunos aportes que ya vienen al mundo medieval, pero del mundo bizantino. Habíamos visto que un aporte constructivo muy importante en Santa Sofía de Constantinopla, que viene a ser el paradigma de lo que más tarde van a ser las mezquitas musulmanas. La mezquita azul, por ejemplo, va a ser erigida no muy lejos de Santa Sofía, como un modelo, como un paradigma, con una suerte de morfología y una suerte de planta ya consensuada en base a una religión. Ahí vamos a ver que hay un aporte constructivo muy importante, que es la pechina, y en ese orden también aparece otro elemento que le va a permitir a Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto e Isidoro de Mileto sobrino, que es el que llega a terminar toda la construcción de Santa Sofía, como un aporte constructivo, digamos, en la medida de la secuencia jerárquica, el contrafuerte. Recuerden que para que la cúpula pueda ser instalada sobre una base cuadrangular de planta, digamos su geometría subyacente, la geometría de la planta, tenía que pasar por una pechina, un elemento constructivo. Pero los esfuerzos en Santa Sofía se van a distribuir a nivel de cúpulas y semicúpulas. A veces le llaman esfuerzos en cascada. Pero esta cuestión va a ser posible gracias a los contrafuertes que van a ir apareciendo en los costados. Inicialmente, en las propuestas de Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, aparecen los contrafuertes, pero luego con la serie de temblores y con los movimientos que se fueron suscitando en el edificio, eso va a permitir la aparición de algunos más. Entonces ahí tenemos dos aspectos constructivos importantes. A veces en el examen decimos el elemento constructivo más importante que hay, ¡pum!, pone el contrafuerte. Y al lado, por ejemplo, está la pechina. Los dos son importantes, pero la pechina va a originar una dimensión espacial importante. Un aporte arquitectónico que viene inclusive como una novedad del mundo de la India, un poco más oriental hacia el este, son los minaretes. Esos minaretes van a ser instalados, digamos, en los extremos de Santa Sofía de Constantinopla. Cuando uno mira, recuerda otra vez el famoso libro de Chin que solemos estudiar para analizar propuestas y volúmenes espaciales en los talleres, vemos que esos elementos lineales propician de jerarquía un campo, digamos, notorio para que la arquitectura destaque. En ese sentido, todo lo que sería el volumen principal de Santa Sofía de Constantinopla y su sistema de cascada. Así que los minaretes son elementos arquitectónicos porque pueden no estar, pero al estar le da esa jerarquía. Pero ¿y por qué el profe está hablando de Santa Sofía si ya estamos en románico? Y en este mundo en que vamos y venimos, quizás ahora un poco más lento, ya que estamos en plena Edad Media, e igual nomás esos aportes constructivos que se dieron en otro territorio llegan y decantan aquí. Entonces ese minarete que inicialmente tiene una propuesta, digamos, de conjunto en Santa Sofía, que hoy tiene mucha presencia como figura, como generador inclusive de identidad en el mundo musulmán, pasa en el imaginario occidental, la Edad Media, como el advenimiento probablemente de la torre, del campanario, del conjunto religioso. Este campanario va a cumplir probablemente algunas funciones, como vemos aquí. Pero ¿y por qué hablamos del campanario? Y ya que es un recinto religioso,
Entonces hay algunas cuestiones que son arquitectónicas, que aparecen como nuevas, pero que van a gestar o van a articular parte de la conexión de la construcción del conjunto religioso con lo que van a estar vinculándose en torno a él, que serían los fieles. Entonces el campanario tiene una adecuación, por un lado, del llamado a los fieles, y por otro lado a veces se logra entender, a modo de comentario de algunos autores del libro, de que esto también tendría una mirilla de protección, es decir, al estar en la altura, pero muy contrariamente a lo que nosotros veíamos en el imaginario griego, que la altura, digamos, un monte sagrado que va a contener la Acrópolis, donde van a estar los edificios muy próximos y vinculados a la mitología, como poderosos en la tierra. En este caso es distinto, ya que la altura también es escogida no por cuestiones solamente espirituales, sino también de protección. Cuanto más hay obstáculos para llegar hasta arriba, bueno, es mejor en la manera de protegerse. En España, a lo largo de un territorio que le llaman el Valle del Boí, o Boí, hay una serie de pequeños edificios de carácter, digamos, templario, en algunos casos mínimos reducidos, que son más bien de este tipo de culto, pero que maneja también la impronta románica. Se va a desarrollar también la presencia del espacio religioso y sagrado, y por lo tanto la conformación de una suerte de catecismo a partir de él. Nosotros hoy estamos en un mundo contemporáneo. Hay gente que se desespera si a las 12 de la noche se acaba alzando su celular, luego muere. Si por ahí se fue la señal de internet, está absolutamente, no sé, out el mundo. Porque a veces pensamos de que todo el mundo está queriendo conectarse con nosotros, de que nosotros somos prioridad en la vida de la otra persona, y no es así. Esa es solamente una fantasía, es una ficción para mí que las redes sociales construyen, digamos, de manera alienada en nosotros. Por ahora va quizá en un mundo muy superficial, muchas de las expectativas de la vida de la gente contemporánea. Pero imagínense lo que es estar acá, aquí en esta etapa de la Edad Media. No hay televisión, no hay cable, no hay wifi, no hay redes sociales, no hay nada. Recuerdo ese día que no hubo redes sociales y que la gente enloqueció. Ese día yo estuve feliz porque dije, qué bien, volvimos a los 90. En que cuando no había nada, y dice, yo muero, mi mundo está en el teléfono. ¿Cómo que tu mundo va a estar en el teléfono? No sé cómo te explico. Bueno, si uno hace una relación, una vinculación con esto, entonces imagínense cómo habrán sido. Solamente tenés la construcción de un elemento que va a aglutinar gran parte de la cultura, que va a ser la Biblia y las narraciones bíblicas en torno a él. Hay una famosa película, pero famosa, no sé yo si eso debe ver en Netflix o dónde, que se llamaba El nombre de la rosa. Si ustedes quieren verlo, pueden ver. Yo creo que esa película ya era lo subversiva en su momento, y ahora no, como el mundo es tan abierto y hay tantas interrogantes y ya se teme menos preguntarse algunas cosas, es probable que ahí encuentre algunas respuestas, ya que en esa película no voy a contar nada porque no quiero ser spoiler. Por ahí, si es que alguien llega a ver la película, entonces nos puede contar. Pero es una película para prepararte un pororo en un día sumamente frío, y vas a ver cómo va a transcurrir, como toda la escena transcurre dentro de un monasterio, y vas a decir que aburrido el monasterio, pero no es tan aburrido según la ficción de esa película. Pero acá no te queda otra cosa que estar orando en el templo, estar cantando, y de repente por ahí plantar alguna zanahoria. ¿Qué ustedes creen que habrán hecho más acá en el monasterio? ¿Tienen alguna idea de qué habrán hecho aquí? Sí, por ahí alguien que quiere compartir, porque hay gente que se siente alienada en su vida, se siente, digamos, absorbida por el entorno, por la velocidad. Cuando vino el tema del COVID, todos estábamos así medio que aburridos en nuestras casas. ¿Qué es lo que pasa acá? Terminó el tema de la pandemia y todo el mundo, como dice vulgarmente, coloquialmente, nos recagamos a patadas. Yo estoy tomando así frases y formas de expresarse de la gente muy joven. Y volvió la velocidad del mundo anterior. Y hay, en Paraguay, en el sur de Paraguay, hay un convento
Hay un monasterio, porque creo que convento es para hermanas. Hay un monasterio. ¿Alguien conoce cómo se llama ese monasterio? Hay gente de televisión que siente estrés y se va hasta allí. Nadie conoce dónde es. Hola. ¿Será que yo estoy hablando? No, profe. Hay un monasterio de los monjes benedictinos que está en el sur, ¿verdad? Y es creo que era una de las misiones jesuíticas, ahora mismo no me viene su nombre, y luego después con el tiempo se descubrió un lugar un poco más top, un poco más chuchi, no sé cómo te explico, natural. Pero allá, cuando vos te vas allá, tenés la vida de los monjes de esta época. Celular, nada, dice. No celular, nada. Vos entras así, solamente con algunas ropas y nada más. Después vas a tener la experiencia de vivir todo el día en un monasterio. La gente que va sale muy bien de allí. Algunas experiencias me contaron que salen sintiendo. Dice que llega un momento que vos sentís cómo late tu corazón y todo, del silencio abismal que hay. Y aparte de tu propio encuentro, que es lo que se piensa que ocurría en este momento de la Edad Media. Interesante tener esa experiencia, ¿verdad? No, Semana Santa viene la semana que viene, todo el mundo que puede va a viajar a Brasil, seguramente las playas va a tener un poco de sol, va a pelar ahí cuerpo, no sé cómo te explico, es otro tipo de cosas, probablemente más vinculado según sus creencias cada uno, pero si quieren tener esta experiencia, no sé si ha de haber lugar, porque acá en la que es en el sur, no me viene exactamente la ciudad, pero tengo acá, vos tenés que como pedir lugar mucho tiempo antes para poder estar. Entonces, este mundo que está como enclaustrado, ensimismado, en torno a sí, y guardando una suerte de temor de lo que puede ocurrir por fuera, le lleva a la gente a vivir esta vida que es más o menos así, digamos, muy rústica, muy simple, ¿verdad? Y eso es sin cuestionarnos todo lo que hay en cada uno de los ambientes y todo lo que el mundo moderno de hoy tiene y no tiene este mundo que está acá. Entonces tenemos algunos espacios, tenemos el espacio sagrado que él está destinado al culto, tenemos el campanario que casi siempre está adyacente al templo, a veces está atrás, otras veces está en el frente. Implica estar en este mundo que uno tiene que ser bautizado, hay un ritmo, también hay un rito con respecto a eso, una suerte de movimiento. Acá vemos toda la suerte de corredor que se da en torno a un claustro, y tenemos las dependencias que generalmente son concebidas de manera colectiva. Si es que tenemos tiempo o podemos chismosear más, digo así porque generalmente cuando hablamos con unos amigos siempre tomamos el término para pasarnos datos sobre la historia sin que parezca, vamos a estudiar historia, Dios mío, qué serio que es esto. Son como pasajes luego impenetrables. ¿Alguien sabe cómo se dormía en la Edad Media? Por allá vos veo una persona que viene bajando rápido. Adelante. Creo Sí. que en la Edad Media, tipo, no es como nosotros que tenían un horario para dormir. Como dormían cuando necesitaban, después se volvían a despertar, hacían sus cosas, después volvían a dormir. Tibio, pero no sé. Algo más pasaba. Bueno, vos vas a dormir, y bueno, ¿y cómo vas a dormir? ¿Dónde vas a dormir? Allá vos le ves que viene un fulano rápidamente corriendo y no te puede tocar la puerta. Hay un mecanismo para alzar arriba. Ya desde lejos le visibilizaron. Bueno, ahora vos vas a dormir porque son personas que vienen, pasan un tiempo y vuelven a seguir a emprender un camino. Justamente estaba hablando sobre el norte, de una tradición que hay en Francia y en España, que en el mundo católico, por ejemplo, sea en el mundo cristiano, que es llegar hasta Santiago de Compostela. Y por ahí en el camino también está la famosa ciudad donde la Virgen María dice que se le aparece a los 3 pastorcitos. Todo eso está dentro de ese imaginario. A algunos franceses y españoles les interesa y a otros no. Pero así es como nosotros construimos el mundo en la diversidad. Y bueno, si es que alguien por ahí investiga,
puede entrar, por ejemplo, a investigar rápidamente en internet va a contar. Pero hay algunas características, ¿verdad? El compañero que está compartiendo sabe. Cualquiera puede dormir con cualquiera, parece. No sé cómo te explico. Y el concepto de la cama ya es también una cuestión anónima. Entonces, a medida que uno va mirando como el mundo medieval, uno ve que en cierta medida, por todo lo que no se puede construir como futuro, aparece ese enorme concepto de solidaridad. Y esto es también lo que genera probablemente una reunión entre fieles. Tenemos estas iglesias románicas que tienen ciertas características, como habíamos visto. Justamente Aparicio Guisado en su libro habla sobre la experiencia estereotómica, que hace referencia a cuando hay arquitectura y cuando estos volúmenes son pesados, visualmente pesados, y al mismo tiempo son pesados con respecto a la gravedad, aparecen por superposición, que no tienen mucha relación, como decía Heidegger, con respecto a la arquitectura y su contexto, que el espacio arquitectónico se relaciona y se vincula con lo que no es arquitectura. Si acá nosotros miramos un poquitito estas cuestiones que venimos analizando en el curso, vamos a ver, bueno, acá tenemos la planta, y yo veo la planta del edificio. Siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo usaron las piedras? ¿Cómo fue esa ingeniería para mover las piedras, para alzar hasta arriba? Terreno rocoso hay, una parte de la poética está resuelta, es decir, la cantera, los materiales tenemos. La idea románica sí también tenemos, que está construida en la presencia de un dios Pantocrátor. En este caso la iglesia todavía no está buscando el lado del pesebre que va a completar el pesebre, que eso se va a dar seguramente con el movimiento, en el momento gótico, que le va a dar toda su arquitectura una pieza importante del pesebre, de la familia del pesebre. Por ahora es quizás San José y el niño. Y ¿cómo va a ser posible la construcción de eso, de ese imaginario muy teocéntrico y muy encerrado en sí? Aparte de esas preguntas, que generalmente son inferencias, pero que la gente que está en campo y estudia tiene su teoría, podemos ver que en la evolución de estas iglesias, que aparece de la experiencia, porque también JJ Martín González, que es el autor de un libro que tiene varios volúmenes que son bastante anchos, nosotros tenemos, yo suelo decir, tenemos unas amputaciones de su libro. Tenemos la plataforma, la profesora Lisa alzó esos archivos que uno puede ir viendo. Y son fotografías muy interesantes porque son fotografías prácticamente arqueológicas y de campo. Fotografías, que está demostrando descubrimientos. Y él, por ejemplo, dice que la inventiva románica luego está en función de la prueba y error. No hay muchas cuestiones nuevas o conocidas para poder erigir los espacios en torno a la nueva fe, al nuevo culto, que la escala que se dispone es muy distinta a Santa Sofía de Constantinopla. En este caso hay otras cuestiones también, inclusive ambientales. Vemos que acá hay una notable presencia estereotómica, porque se percibe que casi toda la arquitectura románica tiene esta presencia estereotómica, y vemos que el interior también tiene presencia tectónica, porque acá hay discontinuidad de espacio. Pero vemos que desde un análisis un poco más simple, aunque no es simple para esta construcción arquitectónica, puede evolucionar una planta hasta ir fijando ya los conceptos más puestos en evidencia sobre la presencia de la imagen de Dios, que esto sería como su cuestión, digamos, más abstracta, o en términos de ideas, su sistema de representación, a una planta un poco más compleja. Y ahí ya vemos el deambulatorio, y vemos las girolas, inclusive los absidiolos, que da a pensar en el inicio de algunos ritos en el mundo cristiano católico, que esto va a tener mucho más presencia en el siguiente periodo, que va a ser el gótico. Bueno, aparentemente ahora ya tenemos procesiones, precisamente esas procesiones que van a ocurrir en todos los pueblos del Paraguay.
ya sean estos pueblos de origen jesuítico o franciscano. Los compañeros del ISA seguro que están fotografiando por ahí porque a algunos de ellos les interesa el fervor popular. Y creo que a muy pocos arquitectos siguen esta cuestión de la investigación, que no es solamente el hecho arquitectónico en sí, sino el valor de la arquitectura desde el rescate histórico. Por ahí, si a ustedes les interesa, porque uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que es Historia 2? ¿Yo para qué es lo que estoy estudiando Historia 2? Puede ser que vos seas de una comunidad del interior y que puedas sacar un libro mínimamente de 500 páginas solamente haciendo el análisis de algunos edificios patrimoniales de la ciudad, con mucha vinculación religiosa y en algunos casos civil, como nosotros estamos analizando. Eso va a ser una suerte de documento y la vinculación que probablemente tienen estos paradigmas con lo que viene de afuera. Entonces en este templo tenemos la presencia del principio constructivo estereotómico y tectónico. Ahora, ¿qué sistemas constructivos hay? ¿Qué sistemas constructivos hay? Cuando erigimos mucho el muro, decimos que es murario. Pero acá adentro no podemos decir que es trilítico, porque la experiencia trilítica en la cuestión principalmente griega y después un poco en la romana, porque los romanos después van a cambiar la modalidad efectiva constructiva griega. Los griegos decían que tenían que tener 2 pies derechos y 1 horizontal, pero porque todo era en piedra. Acá empezamos a tener estos dinteles que inicialmente utilizaban los griegos y los romanos. Bueno, acá en el mundo románico, porque quedan vestigios de lo que en algún momento fue el territorio romano, su cultura también, el arco de medio punto. Entonces, todo el material que se utiliza y lo que hay, lo que abunda y lo que se dispone en la piedra, a partir de ahí se hacen espacios con la piedra. Podemos decir que cuando hay bóveda, decimos que hay un sistema constructivo abovedado. Cuando hay muro, un sistema constructivo murario. Pero por cuestiones climáticas, y según pudimos ver en el video, colocan sobre las bóvedas de cañón, porque sabemos que los romanos, no son los romanos los únicos que trabajaron con arco de medio punto, ni lo inventaron, porque hay otras comunidades anteriores que lo habían hecho, otras civilizaciones, solo que los romanos lo desarrollaron eficientemente en su arquitectura con algo que ellos sí inventaron, que fue el hormigón romano y también el opus romano. Pero acá no tenemos estas fábricas para fabricar los ladrillos que los romanos tenían y tampoco tenemos una abundancia del material que ellos tenían. De hecho, que la cuestión románica y su evolución al gótico también aparece en territorios donde nunca antes fueron greco-romanos. Por eso sus formas no apuntan a las formas romanas. Vemos que hay estos sistemas feudales que parecen feudales o su tendencia feudal, y también tenemos las famosas puntas, las agujas que hoy día generalmente no suelen acompañar a los templos, por ejemplo, católicos, pero sí cristianos que no son católicos. Y uno puede con el tiempo, si a uno le interesa, puede mirar un poco en ese mapa cómo se establece. Se puede decir que hay un sistema de techo que está compuesto por algún sistema de cerchas y material, en algunos casos cerámico y en algunos casos en forma de pizarra, porque el románico se va a extender en gran parte del continente europeo, así como el gótico, y por regiones tiene pequeñas modificaciones. La aparición, por ejemplo, del arco fajón aparece ya en una instancia en la que hay un mejor avance y un mejor crecimiento en el manejo de la piedra. Bueno, aquí tenemos las plantas cómo van haciéndose más complejas, y de esto es lo que está hablando, por ejemplo, Aparicio Guisado en su libro sobre la construcción de la cuestión arquitectónica a partir de lo tectónico y lo estereotómico. Generalmente lo que se encierra mucho tiende a ser estereotómico, y lo que se libera bastante, lo que parece muy fluido, lo que parece muy transparente, lo que parece muy ligero, se asocia mucho con lo tectónico. Y en este sentido vemos que la cristiandad, una característica de la cristiandad es caminar, es la procesión, es esa cuestión que muchos paraguayos, yo le pregunto a la gente, ¿para qué te vas acá a Cupé? Hace cojante, pero ¿para qué te vas? Y da gusto volver a estar porque vamos con todos los perros, estamos ahí, no sé qué, después volvemos otra vez, ¿verdad?
siempre hay una anécdota, pero no encuentro una justificación del por qué, un cuestionamiento racional de por qué hace esa suerte de recorrido hasta la Basílica de Cacupé y vuelve. Si uno mira la Basílica de Cacupé, hay algunas cuestiones por ahí, algunas cuestiones románicas que en esta instancia, en esta cercanía en el tiempo a nosotros viene como una sumatoria de avances tecnológicos de otra época para configurar un espacio distinto en el día de hoy cercano. Pero estas cuestiones fueron surgiendo en este tiempo. ¿Cómo se va a dar la cuestión procesional? ¿Cómo se va a dar la parte del nártex y el nexonártex? Y si esta la religión cristiana es una religión que está muy cercana a las procesiones, a los recorridos, a ese peregrinaje donde le recibía a los fieles. Habíamos visto en la arquitectura paleocristiana, que es cuando los cristianos fueron asumidos realmente como personas que tienen el culto oficial romano y que ya no necesitan esconderse cuando, digamos, forman parte de la religión oficial de lo que en ese momento era el imperio todavía romano. Entonces disponen de ese espacio como tal, y hay esas cuestiones donde la gente viene y está en atrio y luego tiene el nártex, el exonártex, etc. Acá digamos que no acontece eso. Y toda esta escenografía que tiene, por decirlo así, la imagen paleocristiana, tanto por dentro como por fuera, se vuelve más austero. No había posibilidad de desarrollar, por ejemplo, la cúpula que Agripa mandó desarrollar en el templo, que tenemos, que es muy conocido como el Panteón, sino que acá no van a aparecer las cúpulas, sino que van a aparecer algunas formas arquitectónicas que van a estar conciliando también ideas interiores. No tenemos la cúpula en cierta forma, y también este elemento que va a sostener parte de lo que luego va a ser la cúpula rincón de claustro va a ser el famoso cimborrio. Pero en la medida que va mejorando o va avanzando o se va afianzando la cristiandad, va a aparecer una planta más compleja. Esta es una planta románica. Una vez antes, en el presencial, habíamos puesto la imagen de una planta parecida y la gente dijo que era gótica. Y no puede ser gótico, pero profe, tiene 3 naves. Ahí tiene, por ejemplo, la nave central, tiene el transepto, ¿verdad? Tiene el deambulatorio, tiene, por ejemplo, los absidiolos, tiene parte de la girola, tiene el nexonarte, etc. Sí, pero para que sea gótico hay otra condición. ¿Qué es lo que pasa con el muro? Yo no tuve en cuenta eso, pero justamente eso es lo que va a construir el espacio. Entonces, acá vemos nosotros que es evidentemente muraria. En algunos casos avanza un poco más con esto que son la suerte de campanarios. En algunos casos aparecen como torres para la composición. Y aquí vemos en este material que la profesora Fátima y Lisa prepararon, vemos, ¿verdad?, cómo aparecen los distintos espacios. Estos espacios que tenemos por dentro es lo que nosotros los arquitectos anotamos y apuntamos como aportes, digamos, espaciales o muy cercanos a la arquitectura. Y los elementos que permiten que este edificio pueda asirse, que pueda hacerse realidad, pueda permanecer en pie, ahí tenemos los aportes constructivos. Miren qué genio hubo acá, porque apenas una tormenta de viento, porque ahora pues tenemos tormenta de humo, tenemos tormenta de lluvia con rayos y tenemos tormenta de viento. Y la tormenta de viento ya rompe luego, por ejemplo, una estación de servicio, su techo luego ya se cae, la que está cerca del jardín botánico, por ejemplo. Pero cuando vos mirás por qué se cayó, hay alguna cuestión demasiado obvia de su estructura. Se imaginan los siglos que tienen estas catedrales, que están totalmente hechas en pie, articuladas una por una, en algunos casos encastradas y en otras cosas relacionadas por una suerte de argamasa, pero que no es que se podía construir en cualquier tiempo nomás, ya que esta mezcla
fraguaba, y para fraguar tenía que, digamos, adherir al mismo tiempo las piedras. No se podía hacer en cualquier mes del año y solamente en el tiempo en que la temperatura permitía. Eso lo ya es ni pensar en toda la infraestructura que tenés que tener para que la gente esté operando, construyendo esto. Y se imagina la estación de servicio, tenía 4 pilares, apenas una pequeña vinculación metálica con un techo que fue forrado. Obviamente que eso aumentó su peso y cayó. Pero tu sentido común te dice que tiene que tener otros elementos más de aporte. Bueno, eso es con respecto a la estabilidad y para ver nada más el genio de lo que tenemos acá. Algunos compañeros habrán podido viajar y en algunas ciudades europeas habrán entrado en algunas catedrales góticas y también en algunas catedrales románicas, aunque catedral parece que es por su jerarquía un poco más grande, quizás en alguna abadía. Y uno entra y dice, che, mira qué interesante la luz que entra, acá parece que le siento a Dios, pero no estás pensando en ningún momento que es una enorme cantidad de piedra que está sobre vos y que esa cantidad de piedra está sujeta ahí por cuestiones físicas, por cuestiones de gravedad. Bueno, acá vemos algunos aspectos del interior de lo que sería un monasterio. Todo lo que vemos acá es arquitectónico. Crucero, el ábside, acá vemos parte de la mesa de rito, lo que sería el transepto, la nave lateral, la nave central, tenemos la portada lateral, acá no aparece, por ejemplo, un tímpano, el cerramiento superior, las torres también tienen una presencia arquitectónica, la presencia del arco de medio punto, pero el arco de medio punto habíamos visto que va a formar una bóveda. En este caso, cuando hablamos de arco de medio punto y cuando parte del arco se percibe por dentro y que forma parte de la piel de la bóveda, ahí se llama arco fajón. Y el románico tiene esa característica de no ostentar mucho y en algunos casos aparece la pintura, ¿verdad?, en el muro, ya que el románico de por sí en cuanto a arte fue más intimista. Generalmente sus grandes artistas se fueron más al tratamiento de libros, Biblias, todo lo que tenga que ver con esas cuestiones, más que con el tema de poder expresar parte de su imaginario, parte de la Biblia, parte del catecismo en el muro. En algunas imágenes del video que vimos se podía ver que tenía alguna que otra pintura. Bueno, también vemos que se llama, esto que tenemos acá se llama cúpula de rincón de claustro, y cimborrio es esta presencia de tendencia hexagonal que va a sostener parte del cerramiento superior, que no le podemos llamar cúpula, por decirlo así directamente, pero le llamamos cúpula de rincón de claustro. Bueno, aquí también vemos otra característica. Acá tenemos un arco fajón y también vemos que este arco tiene cierta característica. Si alguien se fue a la región de la Toscana, donde está, por ejemplo, Florencia, donde está Asís, donde está Siena, donde está Pisa, tienen que irse por ahí. Entonces, 3 veranos nomás ahorrar para no irte a Camboriú, ya tenés tu pasaje de ida y vuelta a Europa y ya puedes hacer tu Euroviaje censurado ahí sin problema. Y con el carnet de universitario vos podés entrar gratis en cualquier momento, en cualquier punto, en cualquier lugar del mundo. Ahora que podemos volver tras la pandemia, es posible. Y en esa región de la Toscana es muy común ver esto. Pero también en el mundo medieval, que tiene una influencia con el Islam, también va a aparecer esto. En gran parte de la Alhambra, que es otro conjunto que se dio en la España moderna de ahora, los árabes tuvieron 700 años en España, invadieron, parte de su cultura también lo van a llevar. O sea que nosotros estamos viendo ahora el movimiento que se da en arquitectura a nivel románico, pero al mismo tiempo en el mundo la gente sigue viviendo y hay otros movimientos que van surgiendo desde el norte de África y que van a entrar a Europa por el estrecho de Gibraltar después. Y ahí está la cuestión de dónde va a aparecer también las guerras religiosas y todo lo demás en otro momento. Acá podemos ver cómo esta planta va a tener una suerte de complejidad con respecto a usos y respecto a funciones.
Y aquí aparece lo que en algún momento en la Basílica Romana, paleocristiana, o en la Basílica Romana, cuando era Roma, puramente Roma, aquel artesonado que tenía una cierta característica con oro y con pinturas policromadas, ahora va incorporando poco a poco narraciones del evento religioso, de evento religioso. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en la instancia en que el románico ya va teniendo más autonomía, más control de la técnica, en donde la poética ya va integrando todas sus partes, entonces podemos ver que hay como una suerte de que va a despegar esto hacia algo más. Está la sensación del ser humano de querer ir hacia el cielo, de hacer esa vinculación tierra-cielo, y poco a poco se va también desmaterializando parte del mundo. La austeridad y el tratamiento de la piedra reivindica, digamos, la enorme presencia y la cualidad técnica que tenían los artesanos de este momento. Cuando se incendia Notre Dame, creo que hace 3 años o 4 años ya, en el 2000, ¿en qué año recuerdan? 2 años, 3 años, 3 años atrás creo que fue, ¿verdad? El incendio de Notre Dame. Hasta hoy día están con la cuestión de dónde vamos a conseguir los picapedreros, los artesanos en madera. ¿Cómo? ¿Dónde encontramos estos oficios en una Europa contemporánea que se pasa con las cuestiones ya tecnológicas, ¿verdad? Prácticamente eso ocupa gran parte del conocimiento y del momento, pero lo demás sigue existiendo, y aparte de que los europeos apuestan a la industria que no tiene humo, la industria sin chimenea. Nosotros llevamos nuestro dinero para conocer estas maravillas que el mundo occidental creó para la humanidad, ¿verdad? Entonces nosotros los arquitectos principalmente nos vamos a visitar estos monumentos, y esa es la industria del turismo. ¿Cómo mantenerlos es el tema? Si uno mira a Paraguay, ya podemos ver qué otros inconvenientes tenemos, ¿verdad? Hay profesionales que lo miran muy positivamente. Hoy día tenemos mucha gente ya preparada en materia de conservación, restauración. Muchísimos compañeros de la facultad presentaron trabajos finales de grado sumamente importantes, pero esto tiene que tener un acompañamiento político a nivel del gobierno central para que nuestros monumentos puedan ser recuperados, ya que el Estado administra de esta forma los recursos. A veces decimos, la pucha, esta iglesia se está por caer todo, y es muy probable que hay gente que ya haya hecho las gestiones, pero no siempre los pedidos son atendidos. Aparte, el país tiene muchos otros tipos de urgencias también. Bueno, acá vemos una evolución de cómo posiblemente fueron levantando y construyendo parte del espacio. ¿Cómo fue eso, verdad? Y esta es la gran pregunta por la cual nosotros los arquitectos también nos encontramos. Todo genial, proyecto espectacular, los volúmenes minimalistas vuelan de aquí para allá. Pero llega el momento en que termina la facultad, y si es que empezaste a trabajar en alguna oficina, ya sea pública o una oficina privada, siempre tenés que pedir irte a obra. Eso de estar dibujando en la computadora, eso puedes dibujar en tu casa, en cualquier lado puedes tener ese ejercicio, ¿verdad? Pero la cuestión práctica, la cuestión pragmática, esa cuestión de construir, de cómo hacer, esa es la gran interrogante. Entonces vos ves que viene el ingeniero habla, maneja la cuadrilla, y el arquitecto mira y nada, ¿qué es lo que está pasando? Pero en algún momento vos vas a dirigir solo una obra, y ahí está la pregunta. ¿Cómo era que se hacía la cimentación de piedra bruta colocada? ¿Se imaginan cómo era esta cimentación? En donde no había mucha, era todo práctico, pragmático, y miren, con este sistema, con esta forma de cimiento, esa abadía que está allá se mantiene en pie. Podemos partir de eso entonces, ya que es el conocimiento previo que tenemos. No es como ahora que nuestros edificios están mucho más complejos hasta en su cimentación. ¿Y cómo ir levantando? ¿En qué momento levantar, verdad? Conozco por ahí gente que entró en pánico porque en el diseño de la arquitectura que hizo para su cliente tiene que tener un arco de medio punto. Genial. Hasta que el maestro le dice, arquimaestro chillapota, y el tipo no sabía. No sé cómo te explico, porque no todas las cosas puedes saber. Y ahí realmente empieza
No es lo mismo cuando vos trabajás en una oficina y vos sos, por decirlo así, empleado y qué sé yo, no es problema tuyo la construcción y todo lo demás. Pero cuando vos estás al frente de esto, sí viene la cuestión técnica, que nos va a tocar a todos en algún momento, ¿verdad? Y esa cuestión técnica, cuando vos estés construyendo esa cuestión técnica, vas a ver que no es una pared nomás, sino que en la medida en cómo vos vas colocando, articulando, trabando los ladrillos, ese muro que es un elemento para cerrar es un muro para contar, es un muro para decir. Y a veces me siento muy contento porque hay gente que alguna vez estuvo en la facultad, y alzan las redes sociales sus propuestas, sus proyectos, y vaya que trabajan su edificio como una filigrana, como si estuviera pintando un cuadro al óleo. La dedicación que tiene, les sale muy bien. Como algunas veces me dicen, cuando encontraban en el super profe, me cuesta, pero me voy adelante. Y así es. Entonces, imagínense cómo habrá sido este momento medieval. No hay nada para alquilar, no vas a traer estas estructuras, digamos, de caño para subirte hasta arriba. No hay otro sistema de, digamos, de montacarga que se pueda alquilar que te va hasta arriba. Nada de eso. Acá es, digamos, ingenio para poder irte hasta arriba, y cómo aparecen, por ejemplo, este sistema de cúpula, porque por la escala que tiene, por la jerarquía que tiene, ya son bóvedas por arista. Cuando dos bóvedas cañón se juntan, se arma esto que vemos acá, que es una bóveda por arista. Y la verdad que es una secuencia de esas bóvedas, pero no tienen la característica de una cúpula. Acá vemos el arco fajón, y acá vemos la bóveda. Esta es la bóveda cañón que tiene arco fajón. Y se puede ver que el arco está ligeramente como aplastado, ¿verdad? No, en este caso no sé si es por el peso de la bóveda, que tiene rajaduras. Acá vemos que esto ya probablemente entró en restauración, o es porque así se lo hizo. Pero fíjense que esto es en piedra, y esto es lo que va a tener como una suerte de plementería, ¿verdad? La perfección del corte de la piedra. A veces en una oficina no nos ponemos de acuerdo porque el arquitecto pues es así. Esta va a ser mi puerta, y si no se hace mi puerta no se va a hacer. Sí, ya sé, le dice el amigo para no quedar mal. Linda es tu puerta, pero no tiene nada que ver con el resto de lo que hacemos, y ahí empiezan las cuestiones. Que está bien debatir, pero imagínense acá. Acá no hay un plano que se hizo y se le entregó a la gente, o se le envió el archivo en AutoCAD para que vos sigas desarrollando. Son picapedreros que trabajan en esta suerte de hermandades, que después en la Edad Media va a tener su nombre, que va a ser la masonería, por decirlo así, los que van trabajando en estas cuestiones, que son grupos de picapedreros, etcétera, que tienen la perfección. ¿Se imaginan? Viene alguien con un capitel tallado como esto y encastra perfectamente allí. Es muy probable que ellos no hayan tenido corte, no hayan tenido planta, corte y fachada, ni secciones, ni vistas de eso. Y la perfección que tiene, ni siquiera con impresora 3D llega hasta esto hoy día. Y como se dice en la Edad Media, que uno no tenía educación, era un mundo más o menos analfabeto, por decirlo así. A veces era conveniente creer nomás en las cuestiones que muy, muy dogmáticas de la iglesia, de que tu paso por este mundo es así nomás y nada más. No sé, a mí por ejemplo me cuesta mucho conciliar algunas cosas, pero vemos que tenemos acá como puede ser una propuesta, puede ser un aporte arquitectónico porque va a generar espacio, digamos, la bóveda, este cañón, como también puede ser un aporte constructivo cuando a partir de él se construye parte del muro. Recuerden que cuando estamos mirando, en este caso es una columna embebida, cuando vemos una de las formas de utilizar el orden, pero cuando le llamamos de una mirada arquitectónica es orden embebido, podemos llamarlo así. Columna para soportar, y como orden que es cierto que soporta, pero que transmite una información más con respecto a eso. Esta es una cúpula de rincón de claustro. Se acababa de descubrir el tema de la pechina que teníamos ahí en el mundo bizantino, pero hay veces cuando no había la pechina se operaba a partir de otra investigación que se llamaba la trompa. Pero ¿qué vamos a colocar aquí, verdad? Lastimosamente,
los viajes, las misiones jesuíticas que la cátedra siempre hizo con el profesor Pereira. No sabemos si se van a volver a hacer. Después de la pandemia terminó, recuerdo muy bien que hace 2 años, un 6 de marzo, creo que fue un 6 o 7 de marzo, justamente hasta ahora en la clase de historiador, el profesor Pereira estaba diciendo, bueno, gente, nuestro viaje vamos a ver cuándo se va a hacer, nuestro parcial vamos a ver cuándo va a ocurrir, y de momento nos dicen que tenemos 2 semanas, no vamos a tener clase, no vamos a salir nada porque supuestamente hay una pandemia, ¿verdad? Desde entonces no supimos más nada, inclusive viajar a la Argentina, ir al Brasil y pasar todos estos puntos fronterizos por el tema de las obligaciones que te piden, no sé si ahora menos, pero hace un tiempo era más, con el tema del COVID se hizo un poco más complejo. Pero cuando llegamos a las misiones jesuíticas, ¿por qué recuerdo las misiones? Porque era totalmente en piedra. Y estando allí te cuestionas cosas. ¿Cómo es que llegó al Paraguay? ¿Cómo es que los indígenas lograron tener una clase de arquitectura? Porque hubo varios periodos, pero lo que tenemos en las misiones de Jesús y Trinidad, que está todo en piedra, ¿cómo fue esa cuestión? La pregunta es por dónde subieron, cómo alzaron, cómo hicieron. Y si volvemos otra vez a esta parte del mundo medieval, acá están los primeros esfuerzos. ¿Cómo será que se habrá hecho? Vemos que acá hay como una suerte de bóveda, la bóveda experimenta una articulación y ahí se puede ver parte de lo que ocurre en el cerramiento superior. Vemos que en algunos casos la columna embebida aparece, no sé si aparece por una cuestión decorativa, porque recuerdan, por ejemplo, que en el Coliseo romano era el mismo muro el que sacaba la pieza que se identificaba con una carga simbólica en el exterior, pero el mismo muro. Es decir, que en el Coliseo la columna embebida no soporta el Coliseo, pero ayuda, forma parte del muro. Y sabemos también, por la cuestión constructiva, que seguramente algunos de ustedes ya saben, si es que están trabajando de forma particular o están en una empresa, que los muros cuando son muy esbeltos y muy altos necesitan refuerzo. Justamente por eso es que acá aparece el contrafuerte. Si vos haces una pared de 15 y tu pared de 15, no sé, yo con 3 metros lo ya se cae ahora con el viento. Necesitas que tu pared de 15 tenga un contrafuerte. Y ese contrafuerte que vos le pones viene de otro momento histórico también, porque es una solución que otra gente encontró para estabilizar sus edificios. Bueno, y acá sí vemos el cimborrio, que es esta suerte de volumen, parece un prisma hexagonal o por momentos parece un prisma octogonal y va a sostener el cerramiento superior que le vamos a llamar cúpula de rincón de claustro, pero no es la cúpula como tal, como nosotros conocemos del imaginario romano. Esta es la pechina y esta es la trompa. Entonces podemos ver que estas son efectos de la trompa y que la pechina vemos en Santa Sofía de Constantinopla. Son soluciones. Ambos están hechos en piedra. Acá Antemio de Tralla y Isidro de Mileto lo trabajaron con otra tecnología, pero la escala, aunque uno sea más grande, uno más chico, salvar la situación de la estabilidad es un trabajo que ambos tienen. Acá vemos en esta imagen los contrafuertes. Esto es lo que había dicho la presentadora, que en términos arquitectónicos los elementos que van a aparecer por fuera, que son ciertas características de la arquitectura románica, dice que está dado por los dientes de sierra, las columnillas, los relieves historiados, que sería como lo que aparece en el capitel románico, que ya no es dórico, jónico, corintio, toscano, compuesto ni bizantino, sino que el capitel, en algunos casos el capitel románico, tiene como una suerte de bestiario. Las bestias están por fuera. Entonces, cuando entras por dentro, eso como que te protege, voltar a un espacio celestial o algo así. Los arquillos lombardos. Y cuando habla de los arquillos lombardos, después vamos a ver que esto va a venir también de ciertos grupos que van a investigar también espacios, como la arquitectura carolingia y la arquitectura merovingia. Bueno, tenemos acá otro elemento que estamos, digamos, hablando. La girola tiene esta respuesta en el espacio, en la parte exterior. En algunos casos dice arcos ciegos, pero realmente yo creo que es la misma articulación de la piedra en el muro para sostener en este caso el mismo cilindro.
pero acá no podemos llamar cimborrio, ¿verdad? Sino que esto está más bien como una suerte de ábside. Bueno, esto también es una característica. El abocinamiento es esta sustracción que tiene, que va de mayor a menor hacia una articulación, y la ventana abocinada es una característica del románico. Viene la gente, empieza a atacar, quiere invadir, quiere conquistar, viene alguien de afuera, bueno, por acá no va a poder entrar. Es una solución oportuna que a nosotros no se nos ocurre hoy día, pero la verdad que por acá ni siquiera una criatura puede entrar. Me recuerda mucho a la abertura que tiene en una parte del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, donde tiene permanentemente esa abertura, está abierta, nunca jamás se cierra, se ventila, se airea por ahí. Exactamente es el muro que te da acceso al tema de las máscaras del Kambara Anga. Vemos que en este sentido también esto que podemos decir que por momento es muro y por momento es hasta una columna, tiene una evolución, más que nada también es por una cuestión de sujeción. Vemos que hay una evolución tanto de pilastras como de columnas, digamos, adosadas o de columnas embebidas. Probablemente esto es para encontrar esa relación. También el video decía que generalmente los contrafuertes que dan al exterior coinciden con el empuje que viene del arco fajón. Una parte cae por la columna y la otra parte cae hacia afuera. ¿Y cómo lo que es esto? Y bueno, después de terminar la clase podés practicar. Poner un montón de libros parados. Para evitar que los libros caigan, seguramente va a colocar alguna alcancía, alguna piedra, alguna otra cosa, o libros acostados. Y de esta forma los esfuerzos que tienden a caerse se neutralizan, se anulan. No se pueden caer. Hay una evolución entonces del orden embebido. Triforio es lo que tenemos inmediatamente superior al nivel, y contó también el video que de acuerdo al momento en que aparece, digamos, el espacio románico va teniendo niveles distintos. Aquí vemos que por la parte de arriba se puede transitar sobre esta suerte de bóveda. Acá debe haber algún, me encantaría subirme allí para ver cómo es, ya que acá tenemos el encuentro eso sería una bóveda por arista. Esto es parte del bestiario lo que se dice del sistema bíblico, de la cuestión del catecismo, que intenta enseñarle a los fieles qué es lo que acontece en el exterior y del interior. Hoy día, si la gente profesa alguna religión, ya te mandan nomás el Nuevo Testamento por tu mensaje de texto. Total, vos ya pagaste luego por ese espacio y te mandan nomás algún video así, como que te levanta el ánimo hoy día. Y sigo diciendo que en un momento en el que vivimos con tanta ligereza y con tanta contaminación de todo el mundo y con mucha relativa superficialidad, ¿por qué es que en los canales de aire, por ejemplo, hay varias iglesias? Eso también es una cuestión, porque a pesar de los siglos, las religiones si no están dejando poco a poco el recinto físico, se van también a la cuestión virtual. Parece que está en la esencia del ser humano buscarse permanentemente explicaciones que orillan el vacío. Bueno, acá tenemos otros elementos como las portadas románicas, que son sumamente importantes y que van a estar invitando a los fieles. Obviamente que si los fieles son del momento románico, no van a estar acá super top como este que viene acá, que tiene mochila, una botita de marca, luego aparece, etc. Pero todo este sistema de esculturas lo hicieron, digamos, artesanos escultores. ¿Cómo organizaron la escala, la proporción? ¿Cómo trabajaron ese discurso que van a ir contándose cada uno de los apóstoles? Porque el cielo fue muy complejo. No es que así nomás. Hay querubines, hay santos, santas, arcángeles, y después hay más que la Iglesia Católica, por ejemplo, lo da más. Que no es tan fácil para Pablo. Imagínense lo que va a ser parte de una qué es lo que va a contar, cómo se sostiene,
cómo se encastra el muro, cómo viene una persona que talló esta imagen y lo coloca, lo encastra en el muro. Y acá vemos, por ejemplo, la presencia del dios Pantocrátor, o Pantocrátor, como también suele escuchar que dicen, que es el centro del imaginario religioso del momento. Acá tenemos las arquivoltas, que son estos arcos que tenemos en la parte del interior. Tenemos, digamos, el tímpano que se va a constituir en todo el espacio por el cual aparece una narración, no sé si es del Antiguo o del Viejo Testamento, pero esta es una escultura, no es de bajo relieve, ya de cierta forma ya es de alto relieve. Todo lo que está acá, solemos mirar, pero yo me suelo preguntar otra vez, en las posibles conversaciones silenciosas que hay entre cada uno de los miembros que forman parte de este tímpano. ¿Qué es lo que se cuentan? O el artesano en algún momento tuvo que haber imaginado, tuvo que haber ideado algunos pasajes de comunicación para colocarlo acá. Porque yo, si soy fiel, miro eso. Y ahí es como José Jiménez, que es un gran teórico español, habla sobre el concepto de la imagen, o de igual manera Hal Foster también, en la cuestión del arte contemporáneo, hoy día dice que cuando vos estás en presencia del objeto, dice que el objeto te mira, vos como sujeto aprecias eso, y que en ese instante hay como una suerte de filtro. Ahí aparece la carga poética del arte. Y que vos, según José Jiménez, tendrías que negociar si esa imagen va a pasar para vos con un discurso distinto. ¿Qué es lo que va a surgir a partir de él? Y ante ante el infortunio de vivir este tiempo y de contemplar algunas miserias realmente humanas, bueno, vos no tenés otra cosa que creer esto y que tu mundo que va a venir después va a ser mejor, ¿verdad? Porque eso es lo que trata de transmitirte seguramente todo lo que está dentro del tímpano. Y aparece el cortaluz, que es este muro que va a separar los vínculos, los accesos. Acá aparece también de la misma forma, parte luz o cortaluz. Acá justamente está el parte luz. Estos ya son elementos arquitectónicos, las arquivoltas, el tímpano. En este caso, cuando hablamos de dintel, que es lo que tenemos acá, el dintel en sí, si es solamente como dintel, es un elemento constructivo, pero acá el dintel está profusamente tallado y no es solamente decorado, porque la decoración es decoración superficial, es como que voy a agarrar una sala y le poner una guarda. No tiene nada más que esta cuestión visual, de articular la proporción, la forma, el color, la vibración, etc. Pero acá sí tiene tiene un incorporado, digamos que semántico, porque va a contar algo sobre la cuestión de lo que está propiciando el acceso al pórtico para entrar al recinto sagrado en este momento, ¿verdad? Bueno, la materialidad, habíamos visto, según este video, consta de según este PowerPoint, consta de 3 partes. La piedra, sillería o sillar. Un aporte constructivo es la piedra perfectamente labrada. ¿Cómo se pica la piedra? ¿Cómo se logra que tenga una forma, que sea un prisma rectangular casi perfecto? Estos están pegados en cierta forma con una mínima presencia de argamasa y en algunos casos parece que no tiene luego. Algo así como la impresión que tiene en algunos casos la catedral gótica que va a venir después. El sillarejo tiene una cuestión un poco más rústica, como vemos acá, que es muy probable que es lo que vos emplees para hacer un muro de cerramiento, para una arquitectura que vos quieras hacer. Y finalmente, mampuesto. Pero el mampuesto, igual nomás el sillar es mampuesto, porque mampuesto quiere decir superponer uno sobre otro. Solamente que acá el bloque de piedra tiene como consistencia más natural, parece que es un poco más libre. No está esa apariencia trabajada para que articule el muro de otro. Ver que según sea edificio, cuestión que se analice de alguna parte de todo el territorio donde apareció todo esto, que es la presencia de los 3 tipos de muro incluido en uno solo el edificio. Sé que un arquitecto lo haga de una forma, digan, no, yo no siento así, yo siento de esta forma. Ella está en cuestión de tiempo.
lo que yo estoy contando, que tiene que ver con respecto a que tiene que ver con respecto a la realidad, que tiene que ver con respecto al contexto. ¿Por qué razón y quiénes son los que llevan a cabo esto? Porque en la cuestión civil, en la cuestión cívica, en la que aparece un terrateniente como dueño de una gran parte del territorio, como quien hereda eso, tiene una suerte de poder, así que lo asimila. Yo soy el dueño de esto, yo hago, yo construyo. Pero en este caso, digamos que la iglesia es la que se encarga de propiciar esta cuestión de culto. Bueno, también la retórica dice que es el arte de contar, y precisamente en un mundo donde la gente es analfabeta porque no sabe leer y escribir, por eso decimos que son analfabetos. Fíjense que hoy día hay mucha gente, debe haber gente que no sabe leer y escribir, pero en cierta forma, si no manejas, por ejemplo, la cuestión del arte contemporáneo, son como analfabetos, porque no sabes leer y escribir la obra contemporánea. ¿Esto qué es lo que es? Este guante que está tirado acá en el piso, ¿este tipo es arte o tiró nomás la limpiadora en el piso? No, esa es obra de este famoso artista, te dicen, y vos te quedas así como que no entendés. Pero cuando empezás a estudiar la teoría del arte contemporáneo y los artistas, te das cuenta que sí tiene una retórica y que te dice. Entonces, que te cuenta. Es muy probable que nosotros ahora, en la distancia, ya no entendamos qué es lo que quiere decir esto. Y como no somos personas del mundo medieval, con nuestras propias problemáticas, limitaciones y sueños y posibilidades, ¿qué es lo mucho que tenemos para creer de esto? Pero si yo vivo en ese momento, y por se me cuenta, y por el catecismo que puedo tener, al que puedo decir, había sido que así es, y esto es que es el gran pesebre, es el gran Dios que me recibe, donde vemos que está coronado, ¿verdad? En este caso aparece como dos ángeles, como dos figuras que tienen, por ejemplo, la aureola. ¿Quién inventó la aureola? ¿En qué momento? Recuerden que el románico es un periodo de tiempo que no se da, o sea, se da en varios lugares, ¿verdad? Y en uno de esos lugares, ya transitando la parte románica, más o menos por los siglos y entrando en el gótico, una persona que no es creyente inventa la aureola. ¿Quién es ese gran pintor del mundo medieval? Alguien se fue a Siena. Estuvo por ahí, por Florencia, por ahí, qué sé yo. Bueno, hay un famoso pintor que se llama el Giotto, y él inventa eso, el tema de la aureola. Esto que nosotros vemos acá, que tiene Dios, ¿verdad? Seguramente con el tiempo eso se va difundiendo más. ¿Qué es una diadema? ¿Alguien sabe qué es una diadema? Es una especie de corona mezclada con vincha. Sí, ¿y por qué vos crees que eso te confiere una presencia divina, religiosa, te conecta con algo espiritual? Dondi trabajó mucho en su libro El lenguaje visual eso, haciendo referencia a la imagen, que esta puede ser figurativa, que podría ser abstracta o que podría ser simbólica. Creo que era porque el círculo era como un sinónimo de Dios, de su perfección o algo así. Pero te imaginas, eso seguramente el que maneja la teoría en su momento sabía, pero ¿y el resto del pueblo? Entonces es así, ¿verdad? Y hace un tiempo, por ejemplo... Profe, como ¿sí? persona, poniéndome en el punto de una persona, no sé, que pasa por ahí viniendo de su cultivo, Sí. asociaría más la diadema en sí por cierto parecido con lo que sería la realeza, o personas tipo con un nivel superior. En este caso, por ejemplo, la cultura religiosa considera a su Dios como el rey, su señor. Y un rey porta cierto tipo de diadema. Y si no sea... Estoy lo delirando con lo que contás, porque lo que vos estás diciendo puede salir libro que no tenemos.
te vas a la Fundación Migliorici, al Museo del Barrio, y vas a ver todas las diademas que se hicieron en oro y plata de varios siglos del Paraguay, que venían a coronar todas las tallas franciscanas y jesuitas. Sí, pero ¿qué tiene que ver con el románico? Pero justamente la historia pues puede pasar de un punto a otro sin problema. Y te imaginas si vos haces un libro donde vos tenés esta propuesta, esto que viene a ser como una inferencia, por eso por una tesis. La tesis está compuesta una teoría está compuesta de una hipótesis y una tesis. Y seguramente la hipótesis es lo que vos estás contando de qué ellos pudieron haber sentido, y la tesis y la demostración, y tu libro sería la demostración, ¿verdad? Y vos podrías juntar ambos mundos, pero qué bueno que lo mires así. Nunca vamos a ver si realmente es cierto, pero uno se imagina, ¿verdad? ¿Y estás viniendo de dónde, decías? Por ejemplo, estás viniendo de esa época, Sí. época de cultivos, época de aún una vida un poco austera comparada a la que tenemos ahora. Vos Sí. pasás enfrente de una iglesia enorme, monumental, con este tipo de imágenes, y te paras a pensar en, wow, hay algo más grande allá, o hay alguien real quizás del otro lado que me espera, uniendo la realeza con la promesa que te da la religión de lo que sería un más allá superior. Qué bueno, qué genial tu reflexión, porque es un aporte fresco, interesante, así mismo. Después me pregunto, ¿verdad? En el monasterio, ¿quiénes vivían? En el convento, ¿quiénes vivían? Otra vez. ¿Vivían mujeres en el monasterio? ¿Vivían varones en el convento? Hay que investigar, ¿verdad? No sé cómo te explico. Pero ya en los edificios más civiles, sí, seguramente que eso habrá sido más abierto, ¿verdad? Bueno, después otra imagen más, otra vez vemos otra cuestión, y de repente está la construcción del infierno, donde está el demonio, donde aparece el diablo. Acá hay otra vez escenas. Hay un famoso pintor alemán que pintó el Jardín de las Delicias. Poné después tu buscador el Jardín de las Delicias, te va a llevar a esa pintura, ¿verdad? Inclusive terminando, ¿verdad?, este momento ya medieval para entrar en el renacentista, poco a poco fueron apareciendo los hospitales, pero los hospitales no eran lugares donde vos te ibas para curarte, te ibas para morir. Entonces los pintores pintaban lo que supuestamente ya lo que te iba a pasar, o directamente el mundo en el que vos vas a llegar automáticamente después de perecer. Nosotros los cristianos creemos que después de morirnos nos vamos a la luz, ¿verdad? Pero en este momento medieval, todo lo que te viene después, de acuerdo a cómo te portaste, soy el lugar de los demonios, ¿verdad? Es el infierno, o el cielo o el infierno. La construcción de estos lugares que no existen, pero que median en el imaginario colectivo, es sumamente importante. Y dice que no hay una gran escultura, por ejemplo, sino hay una gran creencia colectiva. Y esto va a propiciar la fe en otro tipo de cosas. Si a uno le interesa este tipo de... Porque fíjense que hay varios, está la cuestión civil, está la cuestión religiosa, después está la cuestión doméstica, puede ir la cuestión que tenga que ver con el tema de los cultivos, como una de las compañeras dijo. O sea, se puede interpretar esta pequeña ciudadela con varios de sus programas. Nosotros solamente estamos desarrollando la cuestión religiosa y apenas es superficial. ¿Te imaginas lo que puede surgir de este mundo, ¿verdad? Bueno, entonces acá dejamos aquí, y para lo que va a venir, porque la clase que viene es nuestro examen parcial y entra todo lo que vimos hasta acá. Hay que leer el libro de Aparicio en la compaginación que la profesora ya escribió en el aula. También ustedes pueden acceder a los compendios. Si uno mira un poquitito ahí en el aula virtual, va a encontrar. Y luego también ahora se puede estudiar en grupo. O sea,
A mí, por ejemplo, me gusta la historia, me gusta leer solo, pero hay veces cuando el libro es un poco complejo y denso, me gusta leer con alguien que entiende el libro. Al fin de cuentas no me está dando la respuesta exacta del libro, pero sí me vale su punto de vista para comprender una posible salida del libro. Si vos le lees a Walter Benjamin, en teoría no vas a lo encontrar, tenés que leer 10, 15 veces el libro para pillar o captar algo de eso. Como que ahora ya no recrudece la pandemia, entre compañeros se pueden reunir y estudiar, leer y estudiar. Si es que les gusta, inclusive a mí me gusta lo presencial, pero por ahí la gente más joven tiene esa dinámica de conectarse con alguna plataforma y a lo mejor están estudiando directamente de sus casas online, pero procuren estudiar, si es posible, juntos. Siempre alguien sabe algo más. Siempre alguien sabe algo más. Y el tema de estudiar, una pregunta filosófica es, ¿por qué yo tengo que saber esto? Y entonces, si es que yo me voy, simplemente camino un poquitito más hasta la iglesia de San Lorenzo y veo que hay algunas formas ahí que tiene, me pregunto, bueno, ¿y de dónde vino? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué es así? A lo mejor nosotros los que estudiamos arquitectura podemos saber un poco más, pero de ahí mi pregunta es, ¿y todas las demás personas será que se preguntan eso? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cómo me puede servir? La misma historia es tan orgánica como todo lo que vos tenés, ¿verdad? Hay veces que te olvidas y dice, Facebook te recuerda. Ah, mira, pues yo no me acordaba más de esto. Entonces, la secuencia de imágenes que tus padres ya tienen de vos antes de nacer, incluido el video y todo lo que es la ecografía, porque ahora pues así, en mi época no, una sucesión de imágenes va marcando la cuestión, la discursiva de tu historia, y es un hecho concreto, pero y que se está dando y que a vos te sirve como memoria eso. Pero como dice también Ticio Escobar, recordar es recortar. Entonces, cada vez que vos recordás, algo de esa historia se recorta, se deja de contar, se mutila, o en todo caso se la ignora, o se le agrega algo que no tenía. Por eso es que para nosotros los arquitectos, lo que nos queda del edificio, por ejemplo, en este caso, es la lectura concreta de lo que hay. Y los especialistas dicen, esto se agregó, esto no estaba, o esto es lo otro. Pero el agregar, vamos a suponer que alguien le ponga, saque uno de estos elementos y coloca algo más, esa carga simbólica ya puede alterar a lo mejor la interpretación que había allí. Bueno. Y voy a pasar entonces los dos videitos que van a ser después del examen. Digamos que vamos a dejar en suspenso para lo que va a venir, ¿verdad? Pero yo lo recuerdo, digamos, con mucha tristeza. Si alguien alguna vez se fue ahí, sabe que es espectacular el lugar y el gobierno francés está haciendo lo posible para que se reconstruya exactamente como fue. Para que eso ocurra, se imaginan, los franceses tienen la documentación completa y el detalle, por poco no tienen el ADN de la madera que usaban allí. Nosotros tenemos, yo creo que el libro de Gutiérrez parece que el que tiene la mayoría de los planos, inclusive de algunos edificios religiosos y públicos del Paraguay, y a lo mejor los planos originales no hay. Bueno, vamos a ver eso un ratito. Its vaulted ceilings, stained glass windows, and elaborate columns. As you can see on these images shot by CNN, so much of what makes Notre Dame one of the world's most exquisite Gothic wonders stands tall, almost miraculously. The construction of the cathedral may have taken 182 years from when it began in 1163. It took the fire of 2019 a matter of hours to compromise its stability. The work of the last 2 years has been all about ensuring that the cathedral stayed upright. We have to be sure that the structure is solid. So I have to take a lot of measures to consolidate. We don't want to make reconstruction without being reassured. Here you can see the iconic North Tower that at one point had been threatened by the flames on the night of the fire. In the end, they were put out.
before it could collapse. But this was where the most devastating part of the fire took place. It was here that the famous Notre Dame spire once stood. As the world watched, the spire, which had been under renovation, collapsed, breaking through the vaulted ceiling, which then crashed into the nave. The scaffolding that had surrounded it, 40,000 tubes of metal now twisted into the structure, then had to be carefully picked through and removed. General Jean-Louis Georgelin, who's in charge of the renovations, gave CNN a rare tour. It is a place where the spire collapsed. You know, this is the center of a drama. The general then shows us the exact spot where the spire first came crashing through. Here, the vaulted ceiling is held up by wooden pillars, each weighing 1.5 tons. C'est une structure qu'on met ça en... They ensure, explains the project manager, that if the stones give way for whatever reason, bad weather, a tremor, a shock, well, the wooden support beams will keep the structure standing. Now that the scaffolding for the renovations is ready, General Georgelin says that the work of rebuilding Notre Dame's vaulted ceiling and its spire will begin before the end of the year. This is the central part of the nave where the great majority of the reconstruction is going to have to take place, since it's here that the spire collapsed, bringing down the stone structure with it. Elsewhere, what's really remarkable is how intact the structure is. These stones that had stood for more than 8 centuries, almost exactly as they were. Outside, too, the cathedral's iconic Gothic facade stands as a testament to a construction that has proven as sturdy as it is delicate. Cathedral officials say that almost $1 billion have been raised through donations from 150 countries so far. A reminder of the place that Notre Dame has, not just in the history of France, but in the hearts of so many all around the world. Melissa Bell, CNN, Paris. La traumática imagen del incendio del 15 de abril de 2019 en la Catedral de Notre Dame aún sigue presente. El tremendo fuego destrozó la cubierta del emblemático monumento parisino y se llevó consigo una importante parte del patrimonio artístico que alberga la catedral. Pero han pasado 2 años tras la catástrofe y el gobierno francés trabaja en devolver al templo su esplendor, algo que parece que podría ser una realidad en 2024 ante el favorable avance que presentan las obras. El organismo que las coordina cuenta con que en abril de ese año se podría devolver la catedral al culto y las visitas turísticas, aunque el trabajo aún no estará terminado por completo. La reconstrucción empieza por fin a vislumbrarse mientras termina la primera fase de consolidación, y esto a pesar de los 3 desafíos que han complicado las intervenciones. Además de la crisis sanitaria, la restauración se ha encontrado con la problemática que genera la contaminación por plomo, y tampoco ha ayudado el hecho de que haya una orden que limite el número de personas que pueden estar en la catedral. Antes de poder avanzar, los técnicos intervienen ahora en la instalación de los andamios en el interior para estabilizar las bóvedas y en la colocación de un protector para evitar que entre el agua. También se ha hecho ya la selección y tala de los 1000 robles cuya madera se usará para reconstruir la armazón del transepto y la aguja, destruidos también en el incendio. De hecho, todo apunta a que algunas de las esculturas que sufrieron grandes daños en el incendio serán posteriormente expuestas en el interior de la catedral. Notre Dame ha recibido donaciones de todo el mundo por valor de casi $1.000 millones, una cantidad que, aunque resulte espectacular, podría no ser suficiente para el total de las obras y los gastos que quedan por cubrir, por lo que la demanda de donativos aún continúa. Bueno, gente, entonces queda esa problemática siempre que a nosotros nos preocupa mucho acá en Historia 2 para analizar las cuestiones concretas, ¿verdad? Si uno se pregunta cómo será que se puede restaurar esto, bueno, los restauradores profesionales saben, pero algo ya pillamos, ¿verdad? Desde el punto de vista de si es estereotómico o es tectónico, o qué principio constructivo tiene allí, cómo será que se hizo la bóveda de crucería, porque eso ya va a formar parte de la clase del gótico que va a venir después del examen, pero ya nos quedamos con eso que va a venir después. Entonces,
Hay que prepararse para nuestro examen. Miren, vuelvan a mirar otra vez los materiales que la profesora alza acá en el aula virtual. Puede servir también eso. Y es muy probable que si estuviste asistiendo a la clase, ya al ver la pregunta ya sabes cuál es la respuesta. Bueno, ¿alguna consultita hacia el final del curso que quieran hacer? Si va surgiendo en los días alguna duda, tienen que escribir en el, digamos, en el aula virtual. Los profes seguramente que vemos, la profe Lisa, si en algún momento salta, ¿verdad? Y es una cuestión que tiene que ver con lista, y eso seguro que ella les va a poder orientar cómo funciona exactamente eso. Y bueno, gente, nos vemos entonces, Dios mediante, en el examen el próximo martes. Profe, Gracias, profe. Ahí está Clarice, también si querías hacer un comentario. Lisa, Carlos, por ahí está Fátima. Pero disculpe. Bueno, entonces nos vemos. Gracias, Lisa. Gracias, profe. Gracias, profe Clarice. Gracias. Gracias, profe.